Buen día. ¿Se escucha bien? Buen día. ¿Se Sí, se escucha escucha bien? bien, profesor. Sí, se escucha Bueno, bien. bueno. Bueno, en 5 minutos empezamos. Esperamos que entren los demás y en 5 empezamos.
Bueno, buen día a todos. ¿Cómo andan? Mi nombre es Diego García Arena. Conmigo van a tener clases los días viernes en una materia que realmente es apasionante, es muy linda. Nada más y nada menos que el estudio de la teoría general de la Constitución y en particular de nuestra Constitución. La teoría constitucional, como ya habrán empezado a ver, es el estudio abstracto de los institutos del derecho constitucional. Nosotros vamos a ver los contenidos y los conceptos básicos del derecho constitucional que podemos aplicar a cualquier tipo de constitución, y después iremos viendo en particular algunas figuras y algunos elementos de nuestra propia constitución, ¿sí? Más propios de la ciencia constitucional. Les pido por favor que tengan las cámaras prendidas, porque bastante ya tenemos con esto de la cuestión remota, de que no podemos hacer clases presenciales, y si encima no nos vemos la cara, es muy difícil después para conocernos, para evaluarlos y toda esta cuestión, y para participar en clase, obviamente. Imagínense si yo también tuviera la cámara apagada, parecería un programa de radio, ¿no? Más que una clase de constitucional. Entonces, la idea es que nos podamos ver y que nos podamos ir conociendo. No sé qué fueron viendo hasta ahora. ¿Qué fueron viendo? ¿Qué estuvieron viendo en la materia? ¿Uno me puede contar? ¿Ninguno me puede Hola, buen contar? día. Ahí está, Luis, sí. Estuvimos viendo con Oscar, nos dio dos clases de los procesos de constitucionalización, desde que surgen las constituciones después de las monarquías con las repúblicas, y hasta él llamaba como, bueno, que fue el neoliberalismo, ¿no? Y en la otra clase del jueves dieron los poderes representativos federal. O sea, la forma de gobierno. La forma de La gobierno forma de es. Estado. Ujú. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a empezar viendo nosotros el poder constituyente, el concepto de lo que significa el poder constituyente. Vamos a ver los elementos del poder constituyente. Vamos a ver qué establece nuestra Constitución. Cuando hablamos de poder constituyente, de acuerdo al autor que ustedes elijan, esta materia tiene la particularidad que tienen varios autores para seguir o para analizar. Tienen muy buenos tratados, y eso hago la aclaración. Se estudia del tratado, no del manual, no de ningún manual, ¿sí? Siempre se estudia del tratado, el que ustedes quieran. Puede ser el de Vidal Campos, puede ser el de Quiroga Lavie, puede ser el de Banossi, puede ser el de Gián, puede ser el que ustedes quieran, pero tiene que ser un tratado, ¿sí? No hay ninguna fuente de conocimiento de esta materia que sea de apunte de dudosa procedencia, ni un manual es suficiente. El manual les puede dar elementos básicos. El manual es como un resumen de un libro, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que estudiar de los tratados, que son los que desarrollan con amplitud cada uno de los puntos de la materia. Y después, aparte, esta materia tiene la particularidad que hay mucha obra literaria sobre puntos específicos de la materia, ¿sí? O sea, cuando veamos control de constitucionalidad, hay una obra de Banossi sobre control de constitucionalidad impecable. O sea, cada punto, no les pedimos eso, pero sí que por lo menos tengamos el conocimiento de un tratado. Y obviamente otro libro de lectura obligatoria es la Constitución, ¿no? Y por eso hay que tenerla siempre arriba del escritorio. Estudiar teoría constitucional sin la Constitución es como comer un guiso de liebre sin liebre, ¿no? Sería imposible adentrarnos en el conocimiento de una materia si no tenemos. Y en tercer lugar, como les digo siempre, es el código más corto de toda la carrera, ¿sí? La Constitución es el código más corto que ustedes van a ver en toda la carrera. Todos los demás códigos que van a ver, el civil, el penal, el de procedimiento administrativo, el de procedimiento laboral, el procesal penal, el procesal civil, son más largos, mucho más largos, más extensos que la Constitución.
¿sí? Sin embargo, la base filosófica y jurídica de todos esos institutos se los da este código tan breve y tan corto como es la Constitución. Entonces, arrancamos con el poder constituyente, que de acuerdo al autor que ustedes elijan va a tener un concepto, pero nosotros podemos hacer una síntesis de lo que sería, o dar un concepto sintético de lo que sería el poder constituyente. Mi modo de ver, el que más me gusta definiendo ese instituto es Vidar Campos, cuando dice que el poder constituyente es la fuerza, es la potencia que tiene un pueblo para constituir un Estado. ¿Sí? La fuerza o la potencia que tiene un pueblo para dar constitución o para constituir un Estado. Fíjense entonces que, ¿por qué el concepto de constitución? ¿No? Porque se entiende que la Constitución es el hecho fundacional de un Estado, es el acta fundacional de un Estado. Es ese instrumento por el cual un conjunto de personas deciden constituir un Estado y establecer reglas de juego para ese Estado. Por eso se llama Constitución. Y ese mismo concepto de Vidar Campos trae una cuestión fundamental para mi modo de ver, que es este debate acerca de quién es el titular del poder constituyente, ¿no? Se discute siempre quién es el titular del poder constituyente. Vidar Campos dice claramente que es la fuerza o la potencia que tiene un pueblo para constituir un Estado, ¿no? Entonces reconoce como titular único, exclusivo de un poder constituyente al pueblo, que después, de acuerdo a cada constitución, se verá o estudiaremos cómo es el ejercicio de ese poder constituyente. Nunca hay que confundir en el derecho la titularidad con el ejercicio. Yo puedo ser titular de un derecho y darle un poder a alguien para que lo ejerza. ¿Sí? Por eso existe el poder o existe el mandato. Cuando uno va a una escribanía y le hace un poder a alguien para que actúe en su nombre de representación, le que está diciendo, yo tengo este derecho y te doy un instrumento para que vos lo puedas ejercer en mi nombre. Bueno, en el derecho constitucional es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? La discusión entre la titularidad y el ejercicio es un debate que lo define en nuestra propia Constitución cuando dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes. Ahora, el soberano es el pueblo. No gobierna por sí mismo, gobierna a través de sus representantes, pero el titular de esos derechos es el pueblo. En ese marco, Vidar Campos sostiene que la titularidad del poder constituyente corresponde al pueblo. Y luego, si lo analizamos en nuestra Constitución, hay varios artículos. Hay tres, en realidad el preámbulo y dos artículos más, que le van a dar razón a Vidar Campos respecto de la titularidad del poder constituyente. Fíjense que el preámbulo arranca diciendo, nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina. O sea, de entrada reconoce que está ejerciendo una representación, no una titularidad. Si nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina, por voluntad y elección de las provincias que la componen y en cumplimiento de pactos preexistentes, y empiezan a desarrollar el objetivo o el objeto o las fuentes que van a utilizar para sancionar esa Constitución, ¿no? Entonces ya el preámbulo nos da una idea clara acerca de la titularidad del poder constituyente. El artículo 33 de la Constitución es un artículo fundamental, el artículo 33 de nuestra Constitución. Es el artículo que refiere a los derechos implícitos, ¿no? Y dice que las declaraciones de derechos y garantías enumerados por la Constitución no significan la negación de otros derechos que, aunque no estén enumerados, surgen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¿Sí? Pero dice, surgen del principio de la soberanía del pueblo. Entonces, nuestra Constitución ya le da categoría de soberano al pueblo. Los propios constituyentes del 53, cuando dictan la Constitución, reconocen que el soberano es el pueblo. Y obviamente el otro artículo es este que les acabamos de comentar, que el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. Entonces, estas tres normas, estos tres artículos, configuran o perfeccionan este concepto vinculado a la titularidad del poder constituyente de parte del pueblo. Entonces, este poder constituyente se pone en marcha
generalmente de dos formas diferentes. Puede haber más, pero en principio de dos formas diferentes. O se pone en marcha para crear una constitución, ¿sí?, para dictar una constitución, o se pone en marcha para modificar o reformar una constitución. Por eso la doctrina distingue, en principio, dos clases de poder constituyente. El poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. El poder constituyente originario, como la palabra lo indica, como la palabra lo expresa, es el que da origen a un Estado, ¿sí?, el que está en la génesis de un Estado. Por eso, poder constituyente originario, ¿no?, es fundacional. Es fundacional. Sería la primera manifestación de voluntad común de un pueblo para constituir un Estado. Eso sería un poder constituyente originario. Pero tiene una particularidad. ¿Cómo distingo yo un poder constituyente originario? Porque la particularidad o la nota característica que tiene, cuando ustedes lean cualquier autor se van a dar cuenta de esto, es que el poder constituyente originario no encuentra límites del derecho positivo. Desde el punto de vista del derecho positivo no encuentra ninguna limitación. Sí la puede encontrar de otros aspectos que ahora vamos a ver, pero desde el punto de vista del derecho positivo no encuentra limitación, ¿no? No hay ninguna norma de carácter superior al cual esos constituyentes deban adecuar su funcionamiento. En 1853, cuando deciden hacer una constitución, ¿qué límites jurídicos tenían? Ninguno. No había una constitución anterior que le dijera el procedimiento de reforma, o que le dijera qué cuestiones no se pueden reformar, o que les estableciera cuáles derechos debían ser permanentes y cuáles no. No estaba establecido, no había nada. Entonces, ese poder consciente no reconoce antes que él ningún otro. Por eso es originario, porque no reconoce antes que él ningún otro, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad del poder constituyente. Se los digo esto porque después vamos a ver una cosa que la vamos a relacionar con esto. Entonces, esa es la nota característica del poder constituyente originario. Ahora, ¿tiene límites de otros aspectos? Puede tener límites de otros aspectos, y de hecho los tiene. Solamente hablo de los límites jurídicos, ¿sí?, límites del derecho positivo. Fíjense, nuestra Constitución de 1853 tenía limitaciones históricas, porque la propia Constitución dice, de acuerdo a los pactos preexistentes, ¿sí? Los pactos preexistentes no son derecho, ¿sí? Son acuerdos entre partes, entre provincias en ese caso, ¿sí? Había que respetarlo, pero no eran derecho positivo. Sin embargo, fueron una fuente que condicionó el desarrollo del poder constituyente, porque los acuerdos a los que habían arribado las provincias lo plasmaron en la Constitución, ¿sí? Entonces, había una limitación. Había limitaciones culturales. ¿Por qué en 1853 la Argentina adoptó el culto católico, apostólico y romano y no el musulmán? Y seguramente porque la mayoría de la sociedad profesaría el culto católico, ¿sí? Y si el titular del poder constituyente es el pueblo y esa constitución aspira a contener a ese pueblo, claramente tiene una limitación cultural o religiosa en este caso, decir, bueno, vamos a reconocer en el texto el culto al que la mayoría profesa, ¿sí? Entonces estableció ese culto católico, apostólico, romano. Y así podríamos buscar muchas cuestiones de por qué son de una manera y por qué no son de la otra. ¿Por qué Argentina adopta para sí la forma republicana y representativa de gobierno? ¿Sí? Y porque si durante 50 años o 40 años los criollos combatieron contra la monarquía, y lo más probable es que pusieran una república, no iban a poner una monarquía en la Constitución. ¿Sí? Nuestro país nace de la lucha contra la monarquía española, inglesa y portuguesa en algún tiempo también, pero digo, está claro. Entonces, obviamente, si la nacionalidad nace a partir de la lucha contra la monarquía, cuando logramos dictar una constitución vamos a establecer una república, ¿sí? Es una limitación también histórica. Ahora, lo que no hay es limitaciones desde el punto de vista jurídico o del derecho positivo. Está claro, porque no hay, antes que la Constitución de 1953, ninguna norma a la cual deba adecuarse el funcionamiento o marque los límites de un poder constituyente. Esto es lo que diferencia al poder constituyente originario del poder constituyente derivado. El poder constituyente derivado es el que en general se utiliza para modificar una constitución.
¿sí? Para reformar una constitución vigente. Entonces, la diferencia justamente es que el poder constituyente derivado sí reconoce antes que él una norma de carácter superior. Y sí reconoce que tiene limitaciones del derecho positivo. Por ejemplo, porque la constitución anterior, como es la nuestra, le dice cuál es el procedimiento de reforma. Y para que una reforma sea válida, debe cumplir con ese procedimiento. ¿Está claro? Entonces, el poder constituyente derivado sí reconoce limitaciones del derecho positivo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cualquier cosa me preguntan, pero yo les voy marcando los puntos y por ahí reafirmo en algunos para que les quede clara la diferencia entre uno y otro, y un concepto y el otro. Entonces, bien. Después hay algunos autores, como ya les dije, Vanossi, por ejemplo, que trata muy bien el tema del poder constituyente y del control de constitucionalidad, que considera que hay otros tipos u otras clases de poder constituyente. Por ejemplo, él habla en su obra del poder constituyente revolucionario, ¿sí? Del poder constituyente revolucionario. Por ejemplo, el caso de Cuba. Él dice, cuando Fidel Castro entra triunfante a La Habana, después de haber combatido contra la dictadura de Fulgencio Batista y lo derroca, toma el gobierno y lo primero que hacen es dictar una constitución. Entonces dice, eso es un poder constituyente revolucionario que triunfa a partir de, en este caso, una lucha armada, ¿sí? Y toma el gobierno. Y es aceptado socialmente por la sociedad o por el pueblo que va a representar. A mi modo de ver, y para no complicarlos a ustedes tampoco, yo creo que el poder constituyente revolucionario es una clase o un tipo de poder constituyente originario. ¿Por qué? Porque no reconoce antes que él ningún derecho positivo superior. Si yo triunfé en una revolución, imagínense Fidel Castro, vence a la dictadura de Fulgencio Batista, llega al poder por las armas y va a decir, a ver cómo es el procedimiento para reformar la Constitución. Yo no me lo imagino. Si el tipo acaba de ganar a los balazos y acaba de conquistar un gobierno, ¿qué va a preguntar cómo es el procedimiento para reformar la Constitución? Dicta una Constitución. ¿Por qué? Porque no reconoce antes que él ningún derecho positivo superior. No reconoce límites del derecho positivo antes que él. ¿Qué quiero decir con esto que es muy importante? Y quiero que lo entiendan porque es fundamental para entender el poder constituyente. Que puede haber en un Estado más de un poder constituyente originario. No es único el poder constituyente originario. Puede haber un poder constituyente originario después de otro poder constituyente originario. Que sea fundacional no quiere decir que sea único, ni que sea exclusivo. Fíjense una cosa, sin ir más lejos. Dejemos Cuba de lado. Vamos a la Argentina. En 1976, se cumplieron ayer, 45 años antes de ayer, el martes, un golpe de Estado que derrocó un gobierno constitucional. ¿Sí? Lo primero que hizo esa junta de comandantes que asumió el gobierno en la República Argentina fue dejar a un costado la Constitución. No solamente la forma de gobierno, porque cerró el Congreso, puso los jueces que quiso, ¿sí? Gobernó por decreto. ¿Sí? No solamente los órganos de gobierno, sino los derechos individuales y colectivos. Lo dejaron de lado. ¿Sí? Y dictaron lo que se llamó el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. El Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Y los funcionarios públicos que asumían funciones en la dictadura juraban por el Estatuto y no por la Constitución. Eso es un poder constituyente originario, porque esa dictadura no reconocía antes que ella ningún derecho ningún derecho superior, más allá de que sea inconstitucional, después, ¿no? Podemos discutirlo, pero digo, objetivamente, esa dictadura no reconoció ninguna limitación jurídica para dictar una nueva constitución. Es lo que Kelsen llamaba la norma fundante básica, que estaba fuera de la pirámide, pero ejercía supremacía sobre todo el sistema jurídico. ¿Sí? Esto es lo mismo. Y duró 8 años. Duró del 76 al 83. Es decir, tuvo vigencia temporal también ese estatuto.
Que sea de facto, que sea contra derecho, también lo podemos discutir, obviamente que yo creo que es así, pero objetivamente rigió 8 años de la vida de los argentinos. Entonces, tuvo vigencia y tuvo un desconocimiento absoluto del derecho positivo anterior. Entonces, eso también fue un poder consciente originario. ¿Está claro? Entonces, con esto lo que quiero que entiendan es que puede haber en un proceso histórico de un país más de un poder consciente originario y puede haber varios derivados. Entonces, en general, el originario es para fundar un Estado y el derivado es para modificar esa constitución vigente. Por eso uno encuentra límites y el otro no. Pero ya les digo esta característica donde entiendo que el poder consciente revolucionario es una clase o un tipo de poder consciente originario. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Está entendido esta diferencia? Después vamos a ver nuestro texto constitucional. Ahora estamos haciendo teoría constitucional. Vamos a analizar, creo que analicemos cuatro conceptos en realidad, para que nos quede clara la diferencia. Ustedes van a ver seguramente con Oscar la clasificación de las constituciones, ¿sí? Van a ver la diferencia entre constitución formal y constitución material. Y me interesa que tengamos claro dos conceptos, o cuatro conceptos con sus diferencias. Uno es el concepto que a veces se utiliza con sinónimo de manera equivocada, y para nuestra materia es fundamental, y en adelante para toda la carrera es fundamental, distinguir el concepto de legalidad con el concepto de legitimidad. ¿Sí? Legalidad y legitimidad no son lo mismo. No son lo mismo. Cuando en esta materia hablemos de legalidad o del principio de legalidad, nos vamos a referir a el cumplimiento de las formas y de los procedimientos que nuestra Constitución exige para el ejercicio de determinado tipo de atribución o derecho. Por ejemplo, si yo digo, los impuestos deben ser creados por ley, principio de legalidad, los impuestos deben ser creados por ley. Lo que estoy diciendo es que el sistema tributario debe ser creado por el Congreso, porque es el único órgano del Estado facultado de dictar leyes. Entonces me refiero a ley en sentido estricto, ¿no? La ley, cuando yo hablo de la ley, puedo hablar de la ley, o la gente en general, cuando en una sociedad hablamos de ley, podemos hacerlo con dos sentidos, en sentido amplio o en sentido estricto. Ley en sentido amplio es hablar de ley como equivalente a norma, ¿sí? A cualquier norma. Entonces, el reglamento del Consejo Académico de la Facultad es una ley, o una ordenanza municipal es una ley, o un decreto es una ley, ¿sí? La gente relaciona ley con norma. Entonces, utiliza el concepto de ley en sentido amplio, llama ley a cualquier norma jurídica. Cuando hablamos de ley en sentido estricto, nos referimos a la norma jurídica dictada por el órgano con competencia legiferante, ¿sí? Eso es una ley. Una ley para nosotros es la norma jurídica que emana del Congreso. Eso es ley en sentido estricto. Entonces, cuando hablamos de legalidad, hablamos de eso. Hablamos de la ley en sentido estricto, ¿sí? Hablamos del cumplimiento estricto de los procedimientos. Una norma es legal cuando cumplió el procedimiento para su dictado. ¿Está claro? Eso sería una norma legal. ¿Y legítima qué es? La legitimidad no se la da el procedimiento, ni se la da el apego al cumplimiento de los protocolos y de los procedimientos, porque eso es legalidad. Legitimidad es el grado de acatamiento social que tiene esa norma. ¿Sí? ¿Cómo recibe el destinatario de la norma? ¿Cómo la recibe el destinatario de la norma? ¿Sí? Si la acepta o no la acepta. Si la cumple o no la cumple.
¿Está claro? Entonces la legitimidad a una norma jurídica o a cualquier instituto se la da el acatamiento o el reconocimiento de la sociedad a la cual está destinada. Es un concepto sociológico, no jurídico. Esa es la diferencia entre legalidad y legitimidad. ¿Por qué les digo esto? Porque puede haber una norma legal que no sea legítima. Supónganse que mañana, vamos a aprovechar el concepto este del COVID. Mañana sale una ley del Congreso, cumple con todo el procedimiento que establece el procedimiento de formación y instrucción de la ley que establece nuestra Constitución, y dice que, producto de la segunda ola de COVID, se cierra todo. Se prohíbe el derecho de reunión, se suspende el derecho de reunión, se suspende de vuelta el derecho de tránsito, se suspenden todos los derechos individuales. ¿Sí? Una sociedad que está bastante cansada de una larga cuarentena, lo más probable es que no acate esa ley. ¿Sí? Que el comerciante diga, yo abro igual porque me fundo, que ustedes digan, yo voy a seguir cursando igual, y que cada uno de nosotros diga, no, yo voy a seguir saliendo a caminar porque encerrado de vuelta no voy a estar. Muy bien. Esa norma es una norma legal, pero no legítima. Es legal porque cumplió con el procedimiento de organización, pero no es legítima porque no va a tener aceptación por los destinatarios de la norma. ¿Se entiende? La correlación, fíjense ahora cómo van a entender un concepto que vienen viendo ya desde teoría general del derecho. La correlación de esto de legalidad y legitimidad nos lleva a otros dos conceptos que son validez y vigencia. Validez y vigencia, que tampoco son sinónimos. La validez de una norma la da la legalidad. Una norma es válida cuando cumplió el procedimiento constitucional para su sanción. Esa es una norma válida. Si la legalidad le da validez a la norma. Y la legitimidad le da o no vigencia a la norma. Por eso cuando una norma legal y válida no es aceptada por la sociedad, es cuando cae en desuso. Porque sería una norma válida pero no vigente, porque la sociedad no la aplica, no la acepta, no la ejerce. Entonces esa norma válida y vigente, válida y legal, cae en desuso, no tiene vigencia. Entonces puede haber una norma legal que no sea legítima y puede haber una norma válida que no esté vigente. ¿Se entiende? Puede haber una norma válida, constitucionalmente válida, pero que sin embargo no está vigente. Por ejemplo, nuestra Constitución establece el sistema de juicio por jurado. Es una norma válida, pero no está vigente. A nivel federal no hay juicio por jurado. Sí lo hay en la provincia de Buenos Aires, pero no hay a nivel federal juicio por jurado. Y está en la Constitución desde 1853. Entonces ahí tienen el caso de una norma válida que no tiene vigencia. Y tenemos también normas vigentes que no son válidas. Normas que aunque estén en la Constitución, no cumplieron con el procedimiento exigido para su sanción y sin embargo están vigentes. Ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, miren, esta es una pregunta de séptimo grado, en la primaria y en la secundaria, ¿cuáles son los dos únicos artículos que vemos de la Constitución? Para hablar tienen que... El 14 bis. Exactamente, el 14 y el 14 bis. Es más, el 14 bis nos llamó la atención por el nombre, ¿sí? El 14 bis nos llamó la atención por el nombre. 14 bis, ¿por qué no pusieron 15 en vez de 14 bis? Bueno, siempre nos llamó la atención el 14 bis. Pero los artículos que vimos en la primaria y en la secundaria eran el 14 y el 14 bis. ¿Cuándo se sancionó el artículo 14 bis? Me levanto y me voy, ¿eh? Constitución Argentina. Ya vieron la historia Constitución Argentina. Me levanto y me voy. Me voy del Zoom. Ahí están googleando. Ahora van a googlear desesperadamente y van a obtener una respuesta. ¿Cuándo se sancionó? ¿Con Irigoyen puede ser?
No, por ¿No? favor, no, por favor. Irigoyen no reformó la Constitución, chicos. Irigoyen no reformó la Constitución en ninguno de los dos Pero no fueron gobiernos. los primeros derechos del trabajador. No fue Irigoyen. No fue Irigoyen. Esto que les pregunto es de fondo. No les estoy preguntando nada. Son estudiantes de Derecho, casi abogados, le faltan 3 años para ser abogados. Profesor, ¿no es la reforma del 57 cuando se realiza el artículo 14? No, el artículo 14 bis. El artículo 14 fue en 1853. Iván, desapareció Iván. Sí, profe, acá estoy. Iván, el artículo 14, no, el 14 bis, fue en la reforma de 1957. Bien, Efectivamente, sí, sí. efectivamente, fue en la reforma de 1957. ¿Quién era el presidente de la Nación? Era Juan Sebastián Perón. No, Juan Sebastián. No. Juan Juan Domingo. Sebastián, Perón. ese es Verón, Sí, jugador me de confundí. fútbol. Juan Sebastián Me Verón, acabo de le mandó confundir. Perón. No, pero, muchachos, vamos a Juan Domingo ordenarnos. Perón, Juan Domingo Perón. ¿Cómo me va a decir Juan Sebastián No, Perón? me salió del alma, mil disculpas. No, debe ser hincha de Estudiante usted. Juan Sebastián Perón, le dijo. Esto es una anécdota que queda para siempre en la cátedra, le aviso, ya, le aviso. A Pagni le va a gustar. Bien merecido, está bien. Bueno, ¿Aramburu no escúcheme. era el presidente del 57? Pedro Eugenio Aramburu había derrocado a Perón en el 55, el 16 de septiembre del 55, Aramburu, con la Revolución Libertadora, derroca a Juan Domingo Perón, y en el año 57 llama a una reforma constitucional con la intención de mantener la proscripción del peronismo. El peronismo estaba proscrito, por lo tanto no puede participar de las elecciones para convencionales constituyentes, ¿sí? Participa la Unión Cívica Radical y participa una lista del gobierno de Aramburu. Y el único artículo que sanciona esa reforma es el artículo 14 bis, porque después el radicalismo se retiró de la Convención Constituyente en rechazo a algunas de las cuestiones que quería imponer la dictadura de Aramburu. Entonces, el único artículo que se establece en esa reforma es el artículo 14 bis. El artículo 14 bis, que es obra de un legislador genial que tuvo el radicalismo, un dirigente genial que tuvo el radicalismo, que fue Crisólogo Larralde, un avanzado en materia de los derechos de los trabajadores, tipo muy inteligente, muy interesante, don Crisólogo Larralde. Es el inspirador, es el convencional Crisólogo Larralde el que inspira y el que impulsa la incorporación del artículo 14 bis en la Constitución. Ese artículo está puesto en esa Constitución por una convención hecha de una dictadura militar que no respetó el procedimiento del artículo 30 porque estaba cerrado el Congreso, entonces no se pudo declarar la necesidad de la reforma, ¿sí? Y un montón de cuestiones. Entonces, desde el punto de vista de la legalidad, ese artículo no es legal, porque ese artículo fue puesto en una Constitución por una dictadura militar, ¿sí? O sea, está puesto en la Constitución por alguien que violó la Constitución. Ahora, está vigente. No es válido, sin embargo está vigente, porque la sociedad le da vigencia. ¿Y por qué? Y porque ¿quién se va a presentar a un juez para pedir la inconstitucionalidad del salario mínimo vital y móvil? ¿Quién se va a presentar ante un juez para plantear la inconstitucionalidad de las vacaciones pagas de los trabajadores? ¿Quién se va a presentar ante un juez para pedir la derogación de los derechos sociales que consagra el artículo 14 bis? Nadie. Porque todos los admiten, los aceptan, los quieren esos derechos sociales. Entonces, la sociedad le da vigencia a una norma inválida. Entonces, ¿la norma es legal? No, pero es legítima. Entonces, puede haber normas legales que no sean legítimas, puede haber normas que no sean legales y sean legítimas, y puede haber normas válidas que no estén vigentes, y puede haber normas inválidas que estén vigentes. Por eso necesitaba que conocieran estos 4 conceptos: legalidad y legitimidad, y validez y vigencia, porque desde ahí van a entender 2 conceptos del derecho, 2 fuentes del derecho que siempre van a ver a lo largo de la carrera. Uno es la costumbre, y el otro es cuando una norma cae en desuso, el desuetudo, que ustedes veían en Teoría General del Derecho, ¿sí? Entonces, cuando una norma cae en desuso es porque perdió vigencia y perdió legitimidad.
cuando una norma es anulada, es porque no tiene legalidad o no tiene validez. ¿Se entiende? ¿Entendieron hasta acá? Bien. Vamos a seguir entonces con esta cuestión del poder constituyente. Y vamos a ver una diferencia fundamental. Ya vimos las clases de poder constituyente, vimos la titularidad y vimos el concepto. Y vimos estas diferencias entre validez y vigencia y legalidad y legitimidad. Vamos a ver ahora, por eso cuando ustedes estudien la diferencia entre constitución formal y material, ¿sí? La constitución formal es el texto de nuestra constitución. Y la constitución material es la aplicación de esa constitución en el seno de la sociedad. Tiene que ver con la legitimidad, tiene que ver con la vigencia, el concepto de constitución material. Y el concepto de constitución formal tiene que ver con la legalidad. ¿Mm? Bien. Vamos a ver ahora, nos va a llevar unos 10 minutitos, la cuestión vinculada a la diferencia entre reforma constitucional y mutación constitucional. Reforma constitucional y mutación constitucional. Cuando hablamos de reforma constitucional, nos referimos a todo cambio o modificación que se produce en la Constitución formal, en el texto de nuestra Constitución. ¿Sí? Cuando hablamos de reforma o modificación, hablamos de la modificación que se produce en el texto de la Constitución formal. Entonces, en ese sentido hablamos de la reforma del 49, la reforma del 57, la reforma del 94, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que es cada vez que una convención constituyente modificó el texto de nuestra Constitución. Cuando hablamos de mutación constitucional, hablamos de todo cambio o modificación que se produce en la Constitución material, sin afectar la Constitución formal. Ahora lo voy a explicar, no se asusten. En el caso de la mutación, la Constitución formal no se toca. Sin embargo, la Constitución material introduce modificaciones, sin alterarla. La doctrina dice en general que hay 3 clases de mutaciones constitucionales. 3 clases de mutaciones constitucionales. La mutación por adición, no adicción ni nada, adición, sinónimo de suma, ¿sí? Mutación por adición. La mutación por sustracción, como sinónimo de resta, y la mutación por interpretación. Vamos a ver un ejemplo de mutación por adición. ¿Sí? Alguien, por favor, cualquiera el que ustedes quieran, que lea el artículo 30 de la Constitución. Ya que estamos hablando de este tema, vamos a leer el artículo 30, que habla del procedimiento de reforma de la Constitución. Vamos, alguien que lo lea. Cualquiera que sepa leer, que lo lea, por favor. Yo lo leo, profesor. Dale, Morena. Artículo 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros. Pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Bien. Entonces dice, esta Constitución, este artículo establece el procedimiento de reforma de nuestra Constitución. Lo vamos a ver puntualmente en la clase que viene. Vamos a analizar párrafo por párrafo. Pero, porque así, como lo ven ustedes breve, es un artículo complejo, pero la última parte dice, pero la reforma no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta de cualquier curioso que se interese por el derecho constitucional va a decir, ¿y quién integra esa convención?
Entonces, buscaríamos en otros artículos de la Constitución. Tampoco dicen nada. Tampoco dicen nada. Ningún artículo de la Constitución dice cómo se integra la Convención. El único artículo que refiere al procedimiento de reforma es el 30, no hay otro. Bueno, estamos con un problema. Entonces, yo diría, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cómo se interpretó ese artículo cada vez que hubo una reforma. ¿Cómo se integró la Convención cada vez que hubo una reforma? Y la respuesta es que cada vez que hubo una reforma constitucional, salvo en 1972, que después lo vamos a analizar, se llamó elecciones para integrar la Convención Constituyente. O sea, se convocó al pueblo a votar para elegir convencionales constituyentes e integrar una convención. ¿Eso lo dice la Constitución? No lo dice. Sin embargo, la interpretación armónica de los artículos constitucionales, sumados al principio de la soberanía del pueblo, y si ya dijimos que el poder constituyente, el titular es el pueblo, claramente él es el que debe elegir los representantes para reformar la Constitución. Entonces, ahí tenemos una mutación por adición. La Constitución no dice nada cómo se integra la Convención. Sin embargo, la costumbre constitucional impone una regla que se cumple en cada reforma constitucional, que es que la Convención Constituyente se integra por voluntad popular, por el resultado de la voluntad popular, por el voto del pueblo directo. ¿Sí? Fíjense entonces que la Constitución material, de la cual la costumbre es parte fundamental, le agrega, le adiciona a una norma de la Constitución formal un concepto sin alterarlo. Porque el día que esa costumbre se incorpore al texto constitucional, estaríamos ante una reforma, no ante una mutación. El día que una convención constituyente ponga en el artículo 30 que la convención se va a integrar por el voto del pueblo, dejó de ser una mutación y se convirtió en una reforma. ¿Está claro? Porque la reforma modifica la Constitución formal y la mutación modifica la Constitución material. ¿Sí? Entonces acá la modificó, sí, le adicionó un concepto que la Constitución formal no tiene y sin embargo no la modificó a la Constitución. ¿Está claro? Eso es una mutación por adición. Una mutación por sustracción es el caso inverso. Una mutación por sustracción es cuando la Constitución material sustrae un concepto que la Constitución, o quita un concepto que la Constitución formal tiene. El caso que les dije recién del juicio por jurado. ¿Está en el texto de la Constitución? Está. Es decir, está en la Constitución formal. Sin embargo, la sociedad no lo aplica. Por lo tanto, no está en la Constitución material. Porque la costumbre constitucional lo dejó de utilizar, lo dejó de aplicar, lo hizo caer en desuso. ¿Sí? Miren, había un artículo en la Constitución hasta el año 1994, recién fue modificado en el 94. Había un artículo que decía, acá tienen el ejemplo de una mutación que se convirtió en reforma. Había un artículo que decía que el presidente de la República debía pedir autorización al Congreso para salir del territorio de la capital federal. ¿Sí? Y el presidente duerme en Olivos, que es provincia de Buenos Aires. Es decir, que el presidente todos los días sale de la capital federal. ¿Sí? Todos los días. Porque o la residencia presidencial de Olivos se encuentra en la provincia de Buenos Aires, no en la capital. Entonces el presidente sale todos los días de la capital para ir a dormir. Ese artículo nunca se cumplió, porque si no el presidente todos los días tenía que reunir al Congreso para pedirle permiso para irse a dormir. Era un disparate. Entonces ese artículo estaba en la Constitución, sin embargo no se cumplía. Jamás el Congreso le exigió al presidente pídame permiso para irse a dormir a la noche, a Olivos. Sí, era como disparatado. Y además tenían que reunir todos los días al Congreso para que le voten la autorización al presidente. Entonces, ese artículo estaba vigente, válido, era válido, estaba en el normal, pero no estaba vigente. Era una mutación por sustracción. La Constitución material sustraía un concepto que la Constitución formal seguía teniendo. En el año 94 se elimina ese artículo de la Constitución
Entonces, esa mutación por sustracción se termina convirtiendo en una reforma. ¿Por qué? Porque afectó a la Constitución formal. ¿Está claro? Y la última clase o el último tipo de mutaciones son las mutaciones por interpretación. Por interpretación. Que es cuando la Corte, como intérprete último de las normas constitucionales, le dan a determinado artículo un alcance o una interpretación que del artículo no surge, o que uno no la ve en el artículo. Entonces le está dando a esa norma formal un alcance diferente, ampliando o restringiendo, ¿sí? Y por lo tanto generando una mutación, ¿sí? Ampliando o restringiendo. Por ejemplo, hubo un caso típico en Argentina. El inciso 19 del artículo 75, el artículo 19 del inciso 75 dice que la educación pública debe ser gratuita en todos sus niveles. ¿Sí? ¿Ustedes qué entienden por eso? Yo digo, la educación pública debe ser gratuita en todos sus niveles. ¿Qué entienden por eso? ¿Cuál sería la interpretación lógica de cualquiera de nosotros de eso? ¿Qué interpretarían si un artículo de la Constitución dice la educación pública será gratuita en todos sus niveles? Que no hay que pagar una cuota para poder estudiar. ¿En qué? ¿En dónde? En la escuela ¿En el jardín? primaria, en la escuela secundaria, en el jardín, digamos. ¿Y en la universidad? ¿Mencionaste facultad? No. Todos niveles. En todos sus niveles, dice. También debería No, ser. la facultad también. Obvio. No hay ninguna otra interpretación. Sin embargo, la Corte entendió, en un fallo de hace 15 años, después lo modificó, por suerte, había entendido, en el gobierno de Menem, la Corte había entendido que la Constitución se refería hasta la educación secundaria. ¿Sí? No dice nada. Bueno, ahí tenés una mutación por interpretación. ¿Sí? Están modificando un artículo sin modificarlo, pero dándole un alcance distinto al que tiene. ¿Sí? Eso sería una mutación por interpretación. Modifica o altera la Constitución material sin afectar la Constitución formal. El juicio procurado sigue estando en la Constitución formal. Sin embargo, en la Constitución material no se aplica. ¿Entendieron la diferencia entre reforma y mutación? ¿La entendieron? Bueno, ¿alguna pregunta? Ya recibieron bastante información en el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Bueno, el viernes que viene no tenemos clase porque es Viernes Santo, ¿sí? Así que retomamos el 9, el viernes 9. Y seguimos con esta bolilla. Vamos a ver, el viernes 9 vamos a hacer un análisis a fondo del artículo 30 de la Constitución, ¿sí? Vamos a analizar todo el procedimiento de reforma de la Constitución y vamos a ver las distintas reformas que se produjeron en la Argentina para analizar si se cumplió o no con el procedimiento de ese artículo 30. Buen fin de semana a todos. Chau. Gracias.